Son todos pagos, son extras de la cámpora. Después cobran un bolo por actores. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, volvimos. Bienvenidos a todos a Periodismo para Todos 2016. El año pasado dijimos que no íbamos a volver. Y volvimos. Bueno, después de 12 años de kirchnerismo, alguna mentira se nos tenía que pegar. Ya que estamos volviendo, después de... Tampoco pasó tanto. No sé cuánto pasó, 7 meses. Después de 7 meses voy a empezar con un momento Nico. ¿Se acuerdan cuando Nico se fue de viaje en un programa? Después contó lo que había pasado en los últimos 2 años. Yo lo voy a hacer mucho más sintético. Les voy a mostrar 2 imágenes. Miren, esta es la imagen de cuando me fui. A ver. Ocasiones somos lo que somos, pero somos. No somos un día una cosa y otro día otra. Estas cosas no son chistes argentinos, porque después no puedes decir me arrepiento. Porque ¿sabés qué pasa? Te arrepentís vos, pero se jodieron los 40 millones de argentinos. Bien, me fui con esa imagen. Y mira la imagen de mi vuelta. Cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. Claro, vos sabés que Antonia, la nena, vio la plaza llena de globos, gente feliz, el papá bailando y pensó, uy, mi viejo es todo, mirá el cumple que me armó. Y miraba para los costados, ¿dónde estará el pelotero?, decía la nena. No, bueno, pero es cierto que ahora muchas cosas cambiaron. Tortuga Casanelo, nuestro amigo, ahora se disfraza de liebre y hace que corre, ¿eh? No crean que está corriendo mucho, sin saber muy bien a dónde. Y también Tortuga recuperó la memoria. Increíble, se acordó de Lázaro. Hizo todo lo posible durante años para olvidarlo. Ahora se acordó. Se acordó de los hijos de Lázaro. Se acordó de las cuentas en Suiza. Y aunque él no quería, la Cámara Federal hizo que se acordara de Cristina. También por eso es que uno se pregunta, ¿podrá juzgar un tipo que estuvo 5 años mirando para otro lado a esa misma persona que trató de ignorar? ¿Será la persona adecuada para juzgarlo? ¿O habría que buscar a otro? Bueno, estos 7 meses fueron un allanamiento atrás de otro, interrumpidos por partidos de la selección y el llanto de Messi. Ese fue como un gran resumen. Pasaron 7 meses, lo cual en lenguaje kirchnerista quiere decir 40 diputados menos, 20 procesados y 500 bolsos llenos de guita. Todo esto mientras Rossi decía, ¿te acordás?, que en la Rosadita solo servía café. Hay tantos procesados que armaron un grupo en Facebook y van a hacer la fiesta de reencuentro en Comodoro Pi. Mirá, Cristina, Debido por 2, Vudú, Aníbal por 2, Kicillof, Abel Medina, Capitanich, Jaime, que ya está adentro, Schiavi, Moreno, Vanoli, Goyán, Esbatela, Sebastián Gramajo, Capaccioli, José López, y siguen las firmas. Increíble, ¿no? En pocos meses. Lo que es increíble, y a lo cual no estamos acostumbrados, es todo lo que puede pasar si la justicia funciona. Y esto es la justicia funcionando solo un cachito. Digamos, en segunda forzada, ponele. Pero ni en pedo están en tercera y mucho menos en cuarta, ¿eh? Imagínate si un día se cumpliera la ley en Argentina. Lo distinto que sería, ¿no? No digo que se modifique, vivimos modificando la ley y nunca la cumplimos. Cumplir la que está. Mirá si mañana se cumple el Código Penal. La mitad del país va presa. Bueno, pero en buena hora si una cosa así tuviera que pasar, para empezar de vuelta, ¿no? Bueno, yo te hablaba de la fiesta del reencuentro, van a ir todos disfrazados con casquitos y chalecos antibalas. ¿Te acordás cuando en este programa hablábamos de las bóvedas? Y desde el gobierno se cagaban de risa. Mira, para mí esa plata está todavía acá y está en el sur y está en bóvedas en el sur. La bóveda. La bóveda. La bóveda. Finalmente la bóveda. Bóveda secreta. Presidente, desmiéntanos. Desmiéntanos. La bóveda de la calle 25 de Mayo, donde ustedes tenían la casa que impactó el camión, ¿existe o no existe? En un rato vamos a hablar de su bóveda, ¿eh? Existe. Y es real.
Néstor Kirchner hablaba, obviamente, no sé con quién, el constructor, exigía que se avanzara más rápidamente sobre la construcción de las bóvedas. La bóveda. Que la bóveda. La bóveda en la casa de Calafate Están las bóvedas. es la bóveda. Esto es la bóveda. Todos estos son muros de hormigón. Son muros de hormigón. La bóveda es grande y por eso quisimos reproducirla. Ven, acompáñame. Es una puerta blindada. Y entras, esto es la bóveda. Le pregunté para qué era eso, qué iba a poner ahí. Las cajas, me dijo. Así de simple. Cuando veo estas cajas, estas. ¿Vos sabés que esta estaba allá y la hicieron abrir? Mirá. Lo has filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Cuando veo estas cajas, estas. Si toda esta bóveda estuviera cubierta de dinero, habría 3.000 millones de euros. Yo practico Hay todos que los ponerlo días arriba. en la bóveda. Esta es la famosa bóveda. La veías en los planos y la ves ahora físicamente. Por eso queríamos hacerla, para que se entendiera de qué estábamos hablando. Y la nata dentro de una escenografía. Brillante idea de encerrarse en 4 paredes de Durlock para demostrar la existencia de una misteriosa bóveda. Se hablaba de que ahí estaba la bóveda del banco hipotecario. Ahí no entra una bóveda del banco hipotecario. Sí, hay otras bóvedas, por lo menos 2 en viviendas de Cristina y de Lázaro Báez. Apareció la bóveda de Cristina y se desarmó la bóveda de Lázaro. Demostramos que Lázaro Báez también tenía su propia bóveda. Conseguimos las fotos que probaban que el empresario había desarmado el lugar para borrar evidencias. Y después dicen que la obra pública es lenta en la Argentina. Nada que ver, porque vos mirá, en 1 mes y medio desarmaron la bóveda y armaron una vinoteca del carajo. Por este lugar, según ellos, bajé una caja de seguridad. Acá se está viendo la escalera antes con las fotos que sacó el testigo y después con Lázaro Báez ya bajando con las cámaras. Se ve perfectamente que es el mismo ángulo. Las fotos que se montaron. No sé dónde son. Me gustaría que ustedes me lo digan. Lázaro abrió las puertas de su chacra para mostrar que no había ninguna bóveda. Justamente, Lázaro, lo que nosotros decíamos es que se había desarmado hace 1 mes y medio. ¿Qué es eso de andar armando y desarmando bóvedas? En la bóveda había plata, armas. Cualquiera que contradice el relato lanatesco se convierte en un señor pago por el gobierno. ¿Pero qué es esta locura? Sigamos ahora con otra jugarreta del rey del Durlock y su operativo bóveda. Estoy pensando que algo demencial sucede en torno a Mañeto y su gente. Un recinto que Mañeto hizo llamar bóveda. Escúcheme, ¿qué le pareció que Cristina diga que necesita 10 años más? Jorge tiene razón. Porque fíjate que si no, no nos da el tiempo para mudar toda la bóveda. Habían construido bóvedas para tener el dinero o lo sacaban hacia Suiza. Y así sucesivamente se construye algo referido a la corrupción. Se trabaja sobre la imaginación de la gente. Por favor, dejen algo para los chorros. Tiene que haber iniciativa privada, ¿me entienden? No puede ser que se la lleven todas ustedes. ¿Qué hacen los pobres chorros? Tipos que han hecho una carrera, que vienen afanando desde chiquitos, que afanaban manón en el colegio. ¿En serio? Es increíble verlo ahora, ¿no? Es increíble. Bueno, viste que ahora son todas excepciones. O sea, una larga cadena de excepciones que forma una regla, ¿no? A ver, hablando de la excepción López, el que tiraba los bolsos en el convento, para su cumpleaños, la familia y los amigos le prepararon un videíto, esto es en serio, no es en joda, con los momentos más emotivos. ¿Viste esos videos grasa que se pasan en los casamientos? Les pido, no hagan videos para los casamientos. Esto es aparte del guión. Yo he participado de muchos, porque la gente viene y te dice, se casa mi primo Alberto, y yo como un pelotudo de bicho, Alberto, felicitaciones. Dejen de hacer video grasa para los casamientos. En serio, gente que llora con esa pelotude, por favor. Bueno, vuelvo al guión. Bien, acá vemos en este video real de López, cuando Néstor le tomó juramento, estuvo López 26 años con los K. Menos mal que no lo conocen. Y que es una casualidad. 26 años. Y en viaje con su pareja en el Caribe. Mirá. Para decidir si sí
sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor. Bien, esto es verdad, ¿eh? No es armado por nosotros. O sea, López, aparte de chorro, te da preso por grasa. Pero bueno, ya saben ustedes desde hace tiempo, se lo contamos nosotros hace mucho, que Pérez Corradi está acusado como autor intelectual del triple crimen. Estaba detenido, Pérez Corradi, los K lo dejaron salir y después estuvo prófugo. A través de una triquiñuela legal, el tipo salió y después se rajó. Ahora lo tenés, vamos a darte a conocer 3 cosas de Pérez Corradi de ahora, en Paraguay. 2 son acusaciones muy serias que hizo al declarar en Paraguay. Veamos las 3 primeras. La primera es más formal, está Pérez Corradi hablando con su abogado, Carlos Broidman, grabando un mensaje de voz en la Fiscalía Antisecuestros de Paraguay. Mirá. Bueno, no sirve porque no tengo huella. ¿No tenés qué? No tengo huella. Decime qué querés que haga. Para yo, habla. Sí, soy Iván Esteban Pérez Corradi, que grabó el audio anterior. Y como dije, tengan que sea como sea, si tengo una causa acá en Paraguay que me impide ir a la Argentina, o de la forma que sea, yo voy a colaborar de todas formas con la justicia argentina, pero quiero esclarecer unos temas acá en Paraguay y también me gustaría esclarecer los hechos a los que fue víctima mi familia en Argentina. Eso nada más. Que estén seguros que de todas formas voy a colaborar con la justicia argentina. Ahora, ¿dónde estamos? No hay ningún impedimento de mi parte, no voy a poner ningún impedimento para declarar y aclarar toda la situación respecto a las causas que se me ¿Dónde nos encontramos ahora? Nos encontramos en la Fiscalía Antisecuestro en este momento. Bien, ahí lo tenías a Pérez Corradi con el abogado. Lo que sigue ahora, Pérez Corradi implica a Antonini Wilson. Mirá. ¿Qué tal, Juan? Yo te estaba diciendo que en la audiencia de extradición yo declaré y no quedó asentado en acta, no lo quisieron anotar, que el tema de los precursores químicos, tanto efedrina como cocaína, Granero le rendía cuentas a Aníbal Fernández y en el tráfico de efedrina legal e ilegal estaba vinculado Ricardo Echegaray con un container que entraron de efedrina disimulada con azulejos y que está vinculada a toda esa gente en estos temas. Y es claramente político el pedido mío que hacen, por eso lo rechacé. Ahora, pasémoslo de vuelta. Atención, páginas de internet, diarios, etc. Lo que van a escuchar es la primera vez que en público Pérez Corradi implica, entre otros, a Aníbal Fernández. Escucha. ¿Qué tal, Juan? Yo te estaba diciendo que en la audiencia de extradición yo declaré y no quedó asentado en acta, no lo quisieron anotar, que el tema de los precursores químicos, tanto efedrina como cocaína, Granero le rendía cuentas a Aníbal Fernández y en el tráfico de efedrina legal e ilegal estaba vinculado Ricardo Echegaray con un container que entraron de efedrina disimulada con azulejos y que está vinculada a toda esa gente en estos temas. Y es claramente político el pedido mío que hacen, por eso lo rechacé. Bien, tenés una segunda parte de Pérez Corradi, a ver. Y los cheques de la campaña de Cristina Fernández, uno de los cheques de la campaña de Aníbal Fernández de droguería tenía fondos, eran todos sin fondos y eran para justificar la plata que había aportado Chávez vía Antonini Wilson. ¿Escuchaste lo que dijo? A ver, escuchalo de vuelta. Y los cheques de la campaña de Cristina Fernández, ninguno de los cheques de la campaña de Aníbal Fernández de droguería tenía fondos, eran todos sin fondos y eran para justificar la plata que había aportado Chávez vía Antonini Wilson. A ver, es difícil saber si está o no diciendo la verdad, tampoco es Ari la huerfanita que está hablando, es un narco.
Es un narco en una situación complicada, está detenido, etc. Vale la pena investigarlo. Los datos que da son bastante específicos. Que acá llegó guita de Chávez vía Antonini Wilson es completamente cierto. Es más, todavía la guita de la famosa valija está en el Banco Nación, creo. Fue secuestrada por la justicia y son 8 gambas que están ahí. O sea, esto es real. Que esa guita la mandaba Chávez también, lo dijo el que la trajo, el propio Antonini Wilson. Bueno, hay ahí un lugar para buscar. Que los cheques podían no tener fondos y se usaban para lavar guita es completamente verosímil también. Bueno, habrá que esperar que venga acá Pérez Corradi para que cuente lo que sabe. Hasta ahora nunca Pérez Corradi había dicho lo que todo el mundo sabía, que es la aparición de Aníbal Fernández en esta historia. Bueno, ahora ya lo dijo. Lo acabas de escuchar hace un minuto. Otro impresentable de estos días es un viejo conocido también, del cual en su momento hablamos. Se llama Marcelo Mayo. Marcelo Mayo es un barra brava, ex barra brava de Racing, que fue puesto por Néstor a cargo de una ONG que se llamaba Hinchadas Unidas Argentinas para el Mundial de Sudáfrica. Bueno, en la casa de Marcelo Mayo descubrieron una pistola calibre 40 que fue la misma que se usó para matar a los 2 narcos de Unicenter. ¿Se acuerdan del asesinato en Unicenter? Bueno, el calibre 40 es un calibre muy especial, es un arma muy especial. En todo el país hay creo que 800. Y la pericia que se hace para saber si el arma es la misma es también muy específica. Disparan el arma, ven las muescas que deja el disparo en la bala o en el propio cañón, y es una pericia de 100% asertividad, digamos, no hay posibilidad de que se equivoquen. En un rato vamos a volver a hablar de Marcelo Mayo, porque aunque te parezca increíble, Mayo participó en actividades de escolas y estuvo con el Papa. Yo creo que alguien tendría que ver la agenda del Papa, ¿no? Porque llevarle al tipo que tiene el arma del crimen de los narcos realmente es un poco fuerte. Bueno, ahora está prófugo Mayo. Y es increíble eso, y te lo quiero contar porque es un buen ejemplo cuando uno se queja de la justicia. No se queja por una cuestión de interés partidario, político, lo que sea. Mirá lo que pasó con Mayo. Mayo es Aníbal Fernández, ¿sí? Bueno, entre el fiscal Mariano Cibuet y el juez Melazo lo dejaron escapar. Y ahora está prófugo. El tipo que tenía el fierro con el que mataron a los narcos de Unicenter está prófugo. ¿Qué pasó? Primero te cuento una cosa. ¿Quién es el juez Melazo? No es tan conocido, pues es un juez de La Plata. Melazo es el juez que un día en un tuit puso Aníbal, para lo que guste mandar. No suena un juez muy independiente, ¿no? Un juez que dice eso. Bueno, se atrasó un día, el juez Melazo atrasó un día el allanamiento y la detención de Mayo. ¿Cómo hizo? Lo aprobó a la madrugada, ya casi de día. De día no se hacen los allanamientos. Estaba toda la cana esperando para allanar, estaban dormidos porque habían estado esperando desde la noche temprano, se tuvieron que volver a su casa y allanar al día siguiente para poder allanar a la noche. Por supuesto, al día siguiente Mayo ya no estaba. Tanto Cibuet como Melazo no son conocidos como Ollarvide o Casanelo, pero esto muestra que la justicia sigue siendo un problema serio, incluso con tipos que ni conocemos. Pero fíjate las derivaciones de una mala decisión en la justicia que hacen que un tipo se fugue. ¿Quiénes son los procuradores? El procurador es el jefe de los fiscales. ¿Quiénes son los procuradores en la Argentina? En la provincia de Buenos Aires, ¿sabés quién es? María del Carmen Falvo. ¿Quién la puso ahí? Aníbal Fernández. Falvo fue abogada de Aníbal en la causa del baúl. Cuando Aníbal se escapa en un baúl, porque lo buscan, la abogada de Aníbal era Falvo. Y en La Nación, ¿quién está? Gil Carbó, que viene estando de justicia legítima de la época acá. Estamos en el horno si los jefes de los fiscales son tipos del kirchnerismo, porque evidentemente van a responder a sus intereses políticos. Bueno, esto es lo que está pasando. Hoy, la semana pasada, esto costó un prófugo. Andás a ver cuándo lo encuentran a Mayo. Bueno, y otro personaje, en este caso más divertido, que apareció esta semana fue la abogada Joto. A ver. La tercera es la vencida, te lo juro por mi vida, y yo no soy de jurar. La tercera es la vencida, por más que cause una herida, imposible de cerrar. La tercera es la vencida,
me imagino, qué sé yo, López, pobre, lo agarran en el convento con los bolsos. Ya está todo perdido. O sea, que de abogado nombras a... Te da lo mismo. ¿Qué importa el abogado? Dijo, yo la llamo a esta, que total... Bueno, ahora ya renunció, ¿eh? Ya no es más la abogada de López, porque el miércoles firmó contrato para el Bailando. ¿En serio? A este paso, a López lo va a terminar defendiendo la enana feudal, en cualquier momento. Yo ya me imagino en unas semanas, si querés que López vaya preso, mandá a Lópezito al 13-13. Y si querés que salga, Lópezito al 15-15, porque 15 era el porcentaje de la obra pública. Bueno, más tarde, hablando de porcentaje, te vamos a contar, en el último bloque del programa, algo que siempre te preguntaste. ¿Cuánta guita se afanaron? ¿Cuánto se afanaron? En número. Decime un número. Bueno, Maxi Montenegro hizo esa cuenta, te va a contar cómo hizo esa cuenta. ¿Cuánto choreó Lázaro? Lázaro solo, ¿cuánto se llevó? En un rato vas a saber el número y te va a explicar Maxi. Nadie le terminó de entender la explicación, pero no importa, la vamos a tratar de hacer simple. Maxi es como se va en detalles matemáticos y esas cosas. ¿Cómo llegó a esa cuenta? Bueno, saben que volvió Cris, ¿no? Al final, ¿qué pasó con ese 5? ¿Está en teléfono o está en vivo ahí? En teléfono. Pues una berretada, hubiera ido. Si aparte el canal es de ella. ¿Por qué no fue a su propio canal? ¿No explicó? Bueno. Está en C5, en el canal de Cristóbal, o sea, es plata que vuelve al pueblo toda esa. Bueno, Cris está sufriendo un éxodo masivo en el Congreso. El otro día justamente me contaban, a los comunistas los llaman camaradas, a los peronistas compañeros, a los radicales correligionarios y a los kirchneristas los llaman a declarar. Justamente 6 diputados del movimiento Evita se fueron del bloque y se bautizaron Peronismo para la Victoria, como un grupo nuevo. Se iban a poner peronista pero no boludo, pero les pareció que era como muy evidente. Bueno, desde el punto de vista del patrimonio, Macri tuvo 2 metidas de pata importantes. Una dijo que iba a poner su guita en un fideicomiso ciego, pero solo puso la mitad de su fortuna, no toda. Con lo cual, en principio, sería un fideicomiso tuerto. En un rato, Tenenbaum, que hemos logrado que se ponga corbata, te va a explicar esa historia, te va a explicar de dónde sale lo del fideicomiso de Macri y por qué decidió poner la mitad de la guita. Y te va a mostrar las declaraciones juradas del presidente, te va a contar qué cierra y qué no cierra. El otro tema de estos días también fueron los Panama Papers, que para mí fue el momento de mayor pérdida de credibilidad política de la administración de Macri desde que asumió. Y hago una aclaración con esto. Es cierto, no es todo lo mismo. Digo, a ver, no es lo mismo una sociedad fuera, haya o no funcionado, que los videos de la Rosadita. A ver, las dos cosas están mal. No estoy diciendo que una esté bien y la otra mal. Pero el razonamiento, somos todos iguales, me parece que no va. En este caso, si mañana lo descubren a Macri contando guita en una cueva, será otra historia. Pero me parece que una asociación automática de es todo igual no es lo mismo. Yo no la vi a María Eugenia Vidal fumándose un habano y tomando whisky, contando guita en la Rosadita. Todavía. Si alguna vez la vemos, la mostraremos. Y otra cosa que me parece importante para aclarar. Un delito no anula el otro. Esta cosa del kirchnerismo de decir, pero vos Panama Papers, entonces yo soy inocente. ¿Perdón? ¿Qué tiene que ver? ¿Vos me estás jodiendo? Un delito no anula el otro. Esto no es un juego de cartas que una carta emparda a la otra. En todo caso están los dos mal. Pero el mayor papelón de los Panama Papers fue el de Néstor Grindetti. Grindetti fue ministro de Economía acá en la capital y ahora es intendente de Lanús. Lo entrevisté esta semana en la radio y realmente lo de Grindetti no aguanta ninguna excusa de nada. Grindetti dice que tenía una cuenta en Panamá y otra en un banco en Suiza, pero que nunca firmó nada. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Se le cayó el expediente del techo? Y que las dos cuentas estaban vacías. Grindetti, un banco ni siquiera acepta una cuenta sin nada. O sea, una cuenta algo tiene que tener para que la abran. O sea, bueno, toda la conversación fue increíble. Escúchala. Néstor Grindetti, intendente de Lanús. ¿Qué tal, Grindetti y Granata? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Buenos días. Gracias. A ver, ¿qué es Mercier Internacional? Es una empresa que se forma ¿cuándo? Bueno, en el 2010 yo pensé hacer alguna inversión en el exterior y la gente mía encargó en el estudio que prepararan una empresa de esas características. Después decidimos no hacer la inversión y no se llevó a cabo nada, no funcionó. No. ¿Cuál era la inversión que usted quería hacer? La verdad que no la tenemos definida. No sé, pero... ¿Y quiénes estaban en el directorio de la empresa?
No, porque de nuevo, son empresas estándar que están armadas. Está bien, pero tenía un directorio. Sí, tenía un directorio. ¿Y quiénes estaban en el directorio? No recuerdo el nombre, sinceramente no recuerdo el nombre. Neti, usted no puede no recordar el nombre del directorio así. Usted estaba ahí. Lo que pasa es que nunca la usé, Jorge, nunca me metí en el tema. Pero si a mí me hacen firmar un papel y firmo con Carlos Gardel y Astor Piazzolla, yo me acuerdo, ¿me entiendes? Pero Jorge, es que no firmé nada, ese es el tema. Pero tiene que haber algún acto administrativo mínimo, porque si no, ¿por qué se la van a dar a usted y no al Pato Donald? Es que no... O sea, alguien puso Grindetti ahí, no es que se materializó el nombre, ¿me entiende? Es que nunca me dieron nada, porque nunca hubo nada, porque nunca hubo una transmisión. Ahora, según la investigación periodística, Mossack Fonseca le otorgó a usted en julio del 2010 un poder especial para manejar Mercier Internacional. Que nunca fue abierta. Es decir, es un poder emitido que nunca se ejerció. Pero es rarísimo. Bueno, yo la verdad no sé cuán raro puede ser. Lo que yo le estoy diciendo es mi verdad. Estamos hablando de buena fe, pero usted entiende que es difícil creerle. Bueno, está bien. Pero le aclaro las dos cosas. Primero, que estamos hablando de buena fe, y después coincida usted conmigo que no es normal la situación. No, es normal para ese tipo de empresas. Increíble, ¿no? Bueno, otro difícil a la hora de salir a hablar en público, por lo menos, es el ministro de Energía, Aranguren. ¿Lo ubican? Que te da malas noticias, pero encima con una cara de orto total. Con lo cual, la mala noticia es peor, ¿no? Le vamos a poner Amarguren a Aranguren de ahora en más. Bueno, parece que el asesor de imagen de Amarguren ya renunció y dijo, no, me voy a lograr con alguien más tranquilo. Está con Donald Trump ahora. Bueno, a ver, esta historia que sigue, escucharla, es increíble, tenemos imágenes de esto, porque es un buen ejemplo de cómo se construye una noticia y es completamente mentira. Esta semana en Ituzaingó hubo un quilombo total en la calle, una batalla campal. Se corrió el rumor de que un circo secuestraba chicos. Y entonces la gente salió, hubo pedrazos, balas de goma en las calles, etc. Tenemos imágenes de estos incidentes. Mirá lo que pasó, es realmente grave. Esto que estás viendo se extendió durante varias horas a la tarde. Como detectaron presencia de barras bravas en el medio de este quilombo, se empezó a pensar que quizá esto tenía algún vínculo con el intendente del lugar, que se llama Alberto Descalzo. Es un kirchnerista histórico de ahí del lugar. Ahora, vos fíjate qué es lo que en verdad pasó. Hace 10 días, Jorge Castillo, que era el comisario de la policía de Ituzaingó, fue echado por decisión de Ritondo y de María Eugenia Vidal. ¿Por qué lo rajan a este tipo? Porque Descalzo usaba la policía para cobrar servicios particulares. Entonces, los caras hacían de custodio en los supermercados chinos, en empresas amigas de Descalzo, en barrios privados, pedían coima y recaudaban para el intendente. Y encima los obligaban a ir a actos políticos del intendente. Cuando salta todo esto, que salta por un hecho policial, pero bueno, finalmente salta, la investigación hizo que el municipio se quedara sin caja, que era la caja que le daba la policía local. Y en venganza, Descalzo les quitó los vehículos y la telefonía, que eran propiedad de la municipalidad. Entonces los tipos están sin vehículos y sin comunicaciones. En el medio de esto, que desde que lo sacan en adelante, cita Asuntos Internos a declarar a todos los policías locales para el sumario. Y ahí los policías explican cómo eran los curros. Mirá. Les hacían participar de actos políticos, en tus días francos, todo para hacer una movida política, ¿no? También nos hicieron ir a hacer bulto a un acto en Plaza de Mayo. ¿Y cómo te lo pedían cuando había un acto? ¿Qué te decían? Que era como un servicio más. Te hacían ir porque tenías que ir, si no te sancionaban. Aparentemente había un arreglo con el jefe, con los jefes nuestros, y recibían plata por mes, la famosa coima. Representábamos al partido político de Descalzo, al Frente para la Victoria. Les ha ocurrido a caminantes, por ejemplo, que le decían, vos te tenés que parar en la esquina de esta casa,
que quizás era algún amigo del intendente. Utilizaban la fuerza pública para cuestiones de índole privada, tanto así para el municipio como para particulares. Ellos en conjunto nos mandaban a hacer tareas que no estaban dentro de lo que es la función policial, como por ejemplo hacer QTH fijos en distintos lugares específicos. ¿Por qué nos mandaban a hacer esto? Porque era todo un negocio que tenían entre manos ellos, en el cual, por ejemplo, los lugares específicos que nos mandaban a cuidar, que con el tiempo nos fuimos dando cuenta, eran lugares donde vivían estos punteros políticos, gente que trabaja en el municipio, ¿no? Eso más que nada por un interés de amiguismo que hay con el municipio y bueno, te mandamos un par de oficiales que te cuiden tu casa. Bien, en los últimos meses los CAS se han transformado cada vez más en una secta. En realidad ya tenían mentalidad de secta por esta cosa setentista, ¿no? Pero ahora que están lejos del poder se ha transformado cada vez peor este tema. Y lo que se podría llamar el kirchnerismo residual o la secta, como lo quieras llamar, dicen que quieren tirar a Macri. Así como lo escuchás. Primero lo decían en privado y ahora se animan a decirlo en público. Fíjate una declaración de Esteche, de Quebracho, a ver. Ahora viene Luis y hablamos. El gobierno se va a caer y vamos a ayudar a que se caiga. Quebracho, acordate, es una vieja organización ultra, que en verdad cuando nació ya eran 10 y 9 eran servicio de inteligencia y había un Quebracho, digamos. Pero bueno, con el tiempo ha ido creciendo, hay más servicio de inteligencia. Y después el líder de Quebracho salió a criticarse de esto, dijo que esto era pirotecnia verbal. A ver. ¿Cómo va, Fernando? Ahora viene Luis y hablamos. Te queríamos preguntar... Ahora cuando viene Luis hablamos. Sí. ¿Escuchaste lo que dijo Esteche ayer? No, creo que fue, como diríamos, si manejáramos un coche se fue al pasto. Eso fue así, puede haber sido en el marco de la dinámica de la pirotecnia retórica. Si me estás preguntando, yo te contesto, si no es muy difícil. ¿Te acordás que lo dijiste ayer o no? ¿Te acordás? No, justamente estoy diciendo. Pero si te fuiste al pasto, como dice Mariotto, como dice Elia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuesta tanto decir disculpas? ¿Qué estoy diciendo? ¿O no nos entendemos? No, decís que es pirotecnia verbal, que la Nación dijo una cosa, que la otra. Acabo de decirlo, si me fui al pasto me equivoqué, ¿cuál es el problema? Bien, lo que plantea Esteche como se me escapó, en verdad no se le escapó, o por lo menos se le escapa siempre. Tenemos imágenes de otro acto donde dijo lo mismo, anterior. Un acto del TPR. TPR es Tendencia Piquetera Revolucionaria del 28 de mayo. Y en ese acto estaban el Cuervo Larroque, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi y Luis Delía. Y para colmo no es un acto secreto porque está colgado en YouTube. Mira. Es muy importante para nosotros la inauguración, por hacerlo en el marco de esta charla, que con estos panelistas que concentran lo que es la expectativa popular de este país, de la lucha para sacarnos de encima al gobierno de Mauricio Macri. Tenemos aquí a Andrés Cuervo Larroque de la Cámpora, un aplauso por favor. Tenemos presente al señor intendente Jorge Ferraresi, un aplauso. Y aquí tengo a mi lado al compañero Luis Delía de Miles TTT, pido un aplauso. Acá está la fuerza social para hacer un argentinazo, un nuevo 17 de octubre, para echar al gobierno de Macri. Si no lo vamos a buscar a la Casa Rosada, nos van a venir a buscar a Avellaneda. Si no lo echamos del gobierno, vamos a terminar todos presos. Esa es la conclusión política. Ellos no respetan nada, no es un gobierno constitucional, todo lo contrario, es un gobierno dictatorial. Nosotros como Tendencia Piquetera Revolucionaria escribimos una carta a Cristina, que tengo entendido que le llegó, que la pudo ver y nosotros le pedimos que vuelva ya. Nosotros queremos que vuelva, queremos que esté al frente porque hay un pueblo que la acompaña y la votó para ir contra Macri. Hay que echar a Macri, pero con Macri no hay que tener ni así, ni un tantito así de nada, de negociación de nada con estos tipos. Hay que echar a Macri, hay que echar a Macri, hay que echar a Macri, hay que echar a Macri. Si nos vetan las leyes, vamos a ir a la calle, porque tenemos que cambiar esta política. Y si se puede, cambiemos los ministros, que cambien los ministros.
Si se tienen 10 ministros, que se vayan los ministros. Y esto es muy importante, porque la persecución a Cristina plantea con toda claridad que si la tocan a Cristina, tenemos que hacer un levantamiento kirchnerista y popular para echar a Macri. Esta es la conclusión. Esta es la conclusión. Por eso, compañeros, nosotros decimos, ¡fuera Macri, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera Macri, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, ahí veías imágenes del Instituto Winston Churchill por la Democracia. Vos fíjate lo que te hace la mentalidad de ascensor, ¿viste? Son 4 en un ascensor y se dan manija entre ellos y creen que una cosa así incluso es posible. Más allá de que, a ver, yo creo que hay que tomárselos en serio porque tampoco hace falta 10.000 personas armadas para armar quilombo. Con 15 tipos, con 3 matagatos, se arma quilombo. Y siempre termina habiendo algún muerto. Entonces, para evitar, hay que tomárselos en serio estos tipos. Pero vos fíjate la locura de la mentalidad de secta, de la mentalidad de conspirativa. Bueno, fíjate también quiénes vinieron a hacerte un resumen del primer semestre. Mirá. Che, Teno, ¿qué haces ahí escondido? ¿Ya arrancó el segundo semestre? Dale, Teno, que te perdiste todo lo que pasó en el primero. ¿Qué pasó, Gargamusa? Te escucho. Para arrancar, a principio de año, en lugar de los Reyes Magos, vinieron los hermanos Lanata. ¡Lanata! ¿Algo que ver con Lanata el periodista? No, Teno, estos tienen una T y un riñón más que Jorge. ¿Qué más pasó, che? Se llevaron presa a Milagro Sala, la jefa de la Tupac Amaru. Ah, ¿y por qué se habrán puesto de nombre Tupac Amaru? Porque todos tironeaban de la recaudación. ¿Qué otro acontecimiento importante? Nos visitó Obama, Teno. ¿En serio? Sí, y se apuró a volver a su país antes de que asuma Donald Trump y por el color de piel no lo deje entrar. Otra celebrity que nos visitó fue Cristina Fernández. ¿Sí? En realidad vino a declarar, pero se mandó un discurso como si aún fuera la presidenta. Cristina podría tener su propio programa de TV todos los días y se podría llamar La Presidiaria. Che, ¿y qué fue de la vida de los K? Finalmente encontraron su lugar, el cable. Después apareció el tema de los Panama Papers, ¿no? Ah, ¿y qué dijo Macri? Hace como Jesús, cuando están aprietos lo justifica con su padre. ¿Y qué más pasó, Gargamusa? Lázaro Báez fue en cana por lavado. ¿Ah, sí? Sí, no. Interceptaron al que iba en la berrap, pero no a la dueña de la tela. ¿Volvemos al programa? Y dale. Bien, ahí tenías a Tino y Gargamusa. A ver, después del video del chico pidiendo a Messi que no se vaya de la selección, siguen llegando videos de gente conmovida. A ver. No, perdón. Hubo un error técnico. Esta es gente que recibió tarifas sin subsidio. A ver, lo de Messi es raro realmente porque queremos que vuelva para poder putearlo. Y que se raje, pero que lo echemos nosotros, no que se vaya él. Es como perverso. Bueno, estás al tanto del cortocircuito entre el Vaticano y Macri. Hoy, en una nota de Joaquín Morales Solá, en la tapa de La Nación, Francisco habla de su relación con el presidente. Ya hubo, hace unas semanas, ¿te acordás? Una carta del Papa hablando de Escolas, que es su ONG, diciéndoles que no se deslicen por la pendiente de la corrupción. Y esta noche te vamos a contar la historia de Escolas Ocurrentes, que es una ONG de amigos del Papa, en la que realmente pasan cosas inexplicables. ¿Quiénes son los que piden plata en nombre del Vaticano? Francisco, ¿lo sabe? ¿Los autoriza? Mira, si este fuera un diario, el título del programa de hoy sería En el nombre del Padre. ¿Sabes por qué? Porque parece que los que van a Escolas se copian en el examen.
Te vamos a contar quiénes son, qué tipos rarísimos hay y cuánta plata falta. Esta noche en PPT, el regreso. Dale. Es casi una imagen de Mad Men. ¿Viste? Estaban los tres así, como muy cancheros. ¿Qué haces? Esperando un whisky. Máximo Montenegro, Mucho gusto. Ernesto Tenenbaum, Romina Man, que se tendría que haber saludado primero. Te pido perdón. No, por favor. Bueno, los conocen a todos. Son de la vieja guardia nuestra. Vos de Página 12. Muy vieja. Muy vieja. Estamos bien. Sí, rato. ¿Vos qué edad tenías cuando hacías Página? Página 23. ¿20? 23, 86. Claro, 87. Claro, 87. 87. Tenías 23. Tenía 23, porque yo cumplí 24 después que salió Página. ¿Vos? Ya ni sé dónde era, güey. Vos lo que conmigo de día D. De día D. De día D en América. Exactamente. Ah, pero ya eras un boludo más grande. Ya era un poquito más grande, tenía 33 años. Antes del kirchnerismo. ¿Y vos laburaste conmigo? Yo tenía 15, empecé en el 92 con vos. ¿Te acordás? Eras una nena. Viniste a mi fiesta de 15, hiciste el video. ¿Te acordás? Hice el video con López. Claro, exactamente. Claro, cierto. Sí. No, vos laburaste en la investigación de un libro mío. De Cortinas de Humo, de Cortinas de Humo, después claro. el 21, claro. Rompecabezas. Ustedes lo van a ir viendo, primero que ya los conocen, pero ustedes lo van a ir viendo a lo largo de los programas. Son buenos los tres, tienen datos los tres y la idea es que charlemos con ellos en el último bloque. Cada uno va a hablar de por lo menos, ellos creen que 3 temas, no van a entrar ni en pedo, de un tema, quizá 2 en cada programa. Bueno, y vamos con el tema de hoy, con Escolas. Escolas se creó el 13 de agosto del 2013 por iniciativa del Papa. Él quería replicar a nivel mundial lo que había hecho en el Arzobispado de Buenos Aires con algo que se llamó Escuela de Vecinos. Primero fue un proyecto de la Pontificia Academia de Ciencias, dirigida por Marcelo Sánchez Orondo, hoy vicepresidente de Escolas, y desde octubre del 2016 es lo que se llama una Fundación Pía Autónoma de Derecho Pontificio. El Papa eligió como directores mundiales de Escolas a José María del Corral y a Enrique Palmeiro, que son dos tipos de su extrema confianza. Hoy Escolas es una red con personalidad jurídica de derecho civil, constituida en España, que tiene presencia en 190 países de 5 continentes. En Argentina, Escolas es una institución que pertenece a la Iglesia. Mirá. Escolas surgió, iba a decir de casualidad, pero no fue de casualidad. Surgió de una idea de este señor que está aquí, José María del Corral. ¿Qué es Escolas Ocurrentes? Y Escolas Ocurrentes significa escuelas para el encuentro, que es cuando a Jorge Bergoglio lo hacen papa, que por supuesto ninguno de nosotros lo esperábamos como docentes, entonces él nos vuelve a convocar el 13 de agosto del 2013 y nos dice, frente a la crisis mundial, que ya no solamente vive la experiencia que él vivió en Argentina, sino en América Latina, sino que la crisis es mundial a nivel educativo, la participación de los jóvenes, dice, nos pregunta si nos animamos a llevar esto a nivel mundial, al resto de los países, esta experiencia. Bueno, con Quique le decimos que sí y lanzamos esto en otros países. ¿Tu escuela está trabajando en un proyecto educativo? Hacerlo en solitario puede resultar muy difícil. ¿Qué tal si recibes una ayuda? Únete a la Red Mundial de Escuelas para el Encuentro, una iniciativa que está en el corazón del Papa Francisco, con el fin de conectar instituciones educativas que impulsen nuevos proyectos de aprendizaje. Todas las escuelas del mundo pueden participar. Es como una cosa chiquita, como una ilusión, como algo que no sabíamos si se iba a lograr. En la diócesis de Buenos Aires, además de las escuelas, una red de escuelas de vecinos para tender puentes entre las escuelas de Buenos Aires. Y tendió muchos puentes, hasta puentes transoceánicos. El mundo vive un momento de grandes cambios, una red global sin precedentes, che nace nel corazon del Papa Francisco. Che nasce nel cuore di Papa Francesco. Born in the heart of Pope Francisco.
Esta experiencia que nació en Argentina, como decía, en Buenos Aires, también está ahora en Europa, en Madrid, lo hicimos con colegios públicos y privados por primera vez. La juventud hoy necesita 3 pilares claves: educación, deporte y cultura. Escolas quiere de alguna manera rehacer armónicamente el pacto educativo. Si todos los responsables de la educación nos armonizamos, podrá cambiar la educación. Y para eso Escolas Ocurrentes tiene presencia en 190 países y su objetivo es la integración de las comunidades, especialmente de las más necesitadas. Es la red de escuelas donde el fútbol y los deportes populares suman a sus figuras más importantes. Las primeras escuelas del mundo en unirse a Escolas fueron inscritas por Lionel Messi y el arquero italiano Gianluigi Buffon en agosto del 2013 en la Ciudad del Vaticano. Ellos son referentes para los jóvenes. Y es bueno que nosotros demos el ejemplo, que el fútbol llega a todas partes y puede ser muy bueno. ¿Cómo es el financiamiento de escuelas? Aportes de empresas, y después también están los eventos, como el partido que se hizo el 1 de septiembre de 2014, un evento importante que se hizo junto con la Fundación Pupi, y la mitad de esos ingresos Escolas lo usó para sus programas, ¿no? Y bueno, también hay algunos acuerdos que hacemos de acción con organismos gubernamentales. ¿De cuánto es ese financiamiento? La estimación que se hizo en ese momento para hacer actividades en las 24 provincias es un total unos 12 millones de pesos. Firmamos un convenio el 3 de febrero de este año con la Fundación para desarrollar en todo el país intercambio entre estudiantes del secundario sobre temáticas que los aquejan, que los preocupan, y que los jóvenes, a partir de ese intercambio, propongan soluciones con su mirada a los problemas que tienen. En San Martín de los Andes, te pongo un ejemplo, había un problema que ellos detectaron con que no había alta complejidad en San Martín de los Andes. Solamente tenían acceso a gente que iba a la salud privada, no a la salud pública. Y participaron todos los colegios de San Martín de los Andes. Entonces lo que hicieron fue juntar dinero, hicieron una maratón, hicieron unas llaves a través de un artista y donaron todo lo que ellos hicieron al hospital para equipar alta complejidad, que no había alta complejidad. Y siguen haciendo acciones. En el caso de Madrid fue el tema del ciberbullying, la problemática que trabajaron, y el tema de la violencia. Y nos han llamado de Cataluña para hacer la misma experiencia con los colegios de Cataluña. Esto mismo se hizo en Emiratos Árabes. Y fuimos con la experiencia del Papa, esta experiencia que nació acá hace 15 años, y lo vivieron los chicos de Emiratos Árabes. Lloraban, las chicas, con todas esas cosas que usan, lloraban porque no querían que los chicos se vayan. Decían, fue la semana más feliz de mi vida. Una red que ya conecta a más de 400.000 comunidades educativas, tanto públicas como privadas, de todas las religiones. Busca la integración desde la diversidad para tender puentes, sumar colaboraciones, acercar propuestas, sinergizar proyectos. Es una crisis mundial de la educación. Lo que pasa es que no se animan, nadie se anima a cambiar el sistema. Entonces hacemos parches. Les cambiamos la forma, decimos que los GB, primaria, secundaria, pero no se animan a ir al fondo de la cosa. Ir al fondo del cambio del sistema educativo. Y esto es lo que está empecinado a escuelas como docentes. Este fue nuestro compromiso y esto fue lo que iniciamos con Bergoglio en Buenos Aires y lo estamos haciendo en el mundo entero. Quiero lío en las dioses. Escolas quiere hacer lío. Y, en efecto, lío hizo. Ahora lo vamos a ver, porque ¿quién podría dudar del espíritu de Escolas? ¿Quién podría sospechar de una iniciativa promovida por un papa? Pero en el medio del lío, alguien o algunos se pasaron de rosca. Escolas, una red mundial de amor. Bien, hasta ahí la historia blanca de Escolas. Vamos a contarte la otra. Maru, ¿quiénes son Del Corral y Palmeiro? Bueno, son esos dos señores que veníamos ahí, a los que entrevistamos y nos contaron qué es este proyecto de Escolas, cómo empezó, cómo se financia, cómo trabaja. Empecemos con José María del Corral. José María del Corral es el director junto con Palmeiro. En los papeles figura como el presidente de esta fundación desde el año pasado. Cuando se hizo fundación, ahí del Corral pidió cobrar un sueldo porque se había ido de San Martín de Tours, de la dirección del colegio, donde ahí tenés una historia blanca también y una historia más o menos. Él dice que se fue fantástico, que transformó el colegio, que estaba casi en la ruina y él lo puso pum para arriba.
Lo otro que nos cuentan, e inclusive se habla de que hay un juicio de despido, es que se fue y que no se fue tan bien y que en parte lo que dijo el colegio, este tipo no viene nunca porque anda viajando por el mundo con esto de escolas, entonces que se dedique a escolas. Ahí que hizo Del Corral, pidió un sueldo, dijo, si no voy a tener el sueldo en el colegio, necesito cobrar de escolas, entonces él empezó a cobrar un salario que lo tuvo que arreglar con España, donde está la fundación, y que ahí hubo muchos intercambios de mail porque parece que este es un hombre exigente, entonces que pedía no cualquier obra social, no cualquier plan, para él y para toda su familia, que le cubrieran los viajes, los viáticos, ¿cómo se llama esto? Para si tenés un accidente en el exterior. Un seguro de salud de exterior. Muchas gracias, Lanata. No, por nada. Un seguro de vida internacional de 11.000 euros anuales para él y su familia. Y cuando yo le pregunto ahí en la entrevista, ¿cómo viajan? Porque nosotros, me explica Del Corral, tenemos un convenio con Aero Europa, entonces los viajes, si yo viajo en turista porque soy un hombre que sigue como los preceptos del Papa, que la humildad, el bajo perfil y demás. Nosotros revisamos los pasajes que consume Del Corral para viajar tanto a Madrid como a Roma o a distintos lugares, vimos que viaja en business. No viaja en turista. ¿Y por qué lo destaco? Porque el convenio tiene determinada cantidad de pasajes. Si vos viajas en turista, te consume uno, pero si elegís viajar en... Son más, tantos turistas por un business, digamos. 3 por 1 es la relación. Él viaja en business. Él y su familia. También hay pasajes para sus hijos y otros familiares. Vamos a Palmeiro. Un perfil totalmente distinto. Palmeiro está vinculado más a los movimientos sociales, a la militancia más de calle, a trabajar más ahí con la gente. Si querés, es empleado del Estado hace muchos años, ahora pasó por distintos lugares como miembro de planta permanente y hoy trabaja la Defensoría del Pueblo, ese es su cargo en el Estado. Perdóname la digresión, me quedé pensando una cosa de los viajes del Corral. En algún momento viajó invitado por el Caballo Suárez. Cuando él viaja a un congreso... Perdón, yo no sé si ustedes se ubican. El Caballo Suárez es un sindicalista del Sindicato Obrero Marítimos Unidos que está a 20 minutos de ir preso. 20, quien te dice 20 te dice 45. O sea, hay una causa, hay varias causas contra el Caballo Suárez. Hay un montón de denuncias. En algún momento hicimos un programa entero sobre Suárez. Y Suárez le pagaba los viajes a Del Corral y también se encontraba con el Papa, cosa curiosa porque está imputado, o sea, es un tipo que está, en serio está a 10 minutos de ir en cana. No es como para decir, wow, qué linda compañía. Pero, bueno, perdón por la digresión. Y ya que te fuiste, te agrego un dato. Y el hotel. Porque cuando yo digo, ¿usted le pagaron el hotel de esta gente, este sindicato? No, bueno, imagínese, quedaba feo, no queríamos ser descorteses, entonces se alojó en el hotel en Roma, un hotel muy bonito que le pagó el Caballo. También. Bien, perdón. Estábamos con Palmeiro, que es el otro director, que te decía que tiene otro perfil y que él está muy relacionado a la CETEP. ¿Qué es la CETEP? La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que está vinculada ¿a quién? A Emilio Pérsico, otro hombre, bueno, Movimiento Evita, hasta hace, para seguir 10 minutos, kirchnerista, ahora, bueno, está repensando el... Destino incierto. Está pensando, siempre en el peronismo. A ver, ¿por qué te destaco esta relación con la CETEP? Porque la CETEP el año pasado consiguió 8 millones, poco más de 8 millones de pesos para la construcción de 5 sedes en distintos lugares del país. De esos 8 palos que le dio el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Planificación y en particular de un hombre que te va a resultar conocido, se llama José López, no sé, ¿lo ubicás? Ah, López, sí, cómo no. La Secretaría de Obras Públicas de José López. El hombre del o del casquito, no sé, ubícalo como quieras, Lanata. Sí. Bueno, este hombre le garantizó a través de la firma de un convenio la entrega de más de 8 millones de pesos para la construcción de 8 sedes de la CETEP. Okay. Digo, no es para 8 sedes de la CETEP en distintos lugares. Se cobró ya el 25% de ese dinero. Lo que nos dicen es que todavía no se rindió un peso. Palmeiro asegura que él no es parte de la CETEP, sino que los ayuda, que los asesora. ¿Qué nos dicen a nosotros? Que el hombre que va a la Casa de Gobierno para pedir que se destraben los expedientes o que se apure algún papelito para que salgan los pagos es Palmeiro. Y que cuando va, dice, yo soy Palmeiro, el que trabaja con el Papa. Bien. El negocio, uno de los negocios de Escolas fue organizar partidos. Exacto, los partidos por la paz. Se supone que de la mayoría de las cosas que Maru le preguntó tanto a Palmeiro como a Del Corral, ellos no están al tanto de nada. Incluso en un momento, si te quedás mirando, están construyendo un edificio y ellos no lo saben, ¿no? Claro, no en saben que está construido. Sí, exacto. Bueno, hablemos de lo de los partidos. Representan a la Fundación del Papa, firman, como te contábamos, convenios con
con distintas empresas para organizar eventos y recaudar fondos, pero nunca se enteran de todo lo que funciona mal. Con el Partido por la Paz se armó tal despelote que no quedó otra que suspenderlo, ese que se iba a hacer la semana que viene. Fíjate lo que hay atrás de la organización de los eventos. Mirá. Te digo que la gente le está poniendo mucho color a este Partido por la Paz. Saludo especialmente a los integrantes de Escolas que están en la organización de este partido y que van a plantar el olivo de la paz. El olivo presente, sí que tiene un significado muy especial. Fue el 1 de septiembre de 2014 en Roma. Ahí nacieron los Partidos por la Paz. Que apareció el Papa en la pantalla gigante del estadio y hubo una ovación. Bueno, el Cholo mira, partido en marcha. El objetivo parecía intachable, recaudar fondos para escuelas y difundir los valores de un mundo sin guerras. Fueron 90 minutos de fútbol y una organización gigantesca que a la larga iba a arrastrar un sinfín de sospechas. ¿Y cómo les fue con el primer Partido por la Paz? El partido fue muy bien, se organizó junto con la Fundación Pupi, nos vinieron a ver, nos dijeron de hacer un partido, dijimos, bueno, démosle este carácter de encuentro interreligioso, lo empezamos a pensar, en 2014 se hizo, se recaudaron en total cerca de 2 millones de euros netos y la mitad fue para la Fundación Pupi, la mitad para escuelas. Aquí está Diego, te bancaste 90 minutos. Sí, me banqué 90 minutos, fantástico, todos los jugadores se brindaron, se dieron todo lo que tenían para este público maravilloso que vino al Olímpico. Los Partidos por la Paz se organizan a través de la productora Sport Más, liderada por Roberto Sarti. Sarti venía trabajando con Pupi y Sarti fue el que vino a hablar con nosotros de parte de Pupi, del Vaticano, y fue el que hizo ese primer partido. ¿Quién es Roberto Sarti? Es el yerno de Eduardo Taratuti, dueño del London Supply, la empresa que levantó la quiebra de Chicone Calcográfica. London Supply es una de las empresas que está involucrada en la investigación Lo que nosotros hacemos es cumplir con todos los requisitos del tema de la normativa antilavado. Yo no tenía ni idea, por ejemplo. La hija de Taratuti está casada con Sarti. No sabían tampoco. No. No conozco ese No. vínculo. ¿Cuánto hace que trabajan con Sarti? Y desde que hicimos él hizo el partido, no trabaja en nuestro escuelas. partido no trabaja acá. Tiene una tarjeta que dice escuelas, ¿no sabían? La tarjeta de presentación, como yo agregué una tarjeta mía de periodista PPT, dice escuelas. A ver, qué bueno, viene gol. Aunque el primer Partido por la Paz fue un éxito, el segundo quedó en suspenso. Se iba a jugar el domingo que viene en el Estadio Único de La Plata. Pero en medio de versiones cruzadas, una carta del Papa Francisco advirtiendo a los responsables de escuelas aceleró la suspensión. Se conoció una carta que mandó el Papa donde dijo: tengo temor de que se resbalen por el camino de la corrupción. Eso en lenguaje del Vaticano Mira, quiere decir paren de chorear. Después, obviamente... Pero los responsables de escuelas parecen no hacerse cargo de las palabras del Papa y asumen la decisión como propia. ¿Por qué se suspendió el partido? Y por la situación que se estaba viviendo, imagínate que es el partido del Encuentro por la Paz y acá estaban todos matándose unos con otros. ¿Se estaban matando todos? ¿Quiénes? Y acá en Argentina con el tema del Papa y el famoso tema del Papa y el gobierno, que dijimos no tiene nada que ver, esto no es en contra ni de Macri ni de nada, pero todo lo que se tomaba al principio era que ese rechazo de la donación era un problema del ¿Quién Papa lo suspende? ¿Quién lo posterga, digamos? Nosotros se lo propusimos al Papa y le pareció bien cambiar la fecha. Ahora, ¿qué fue lo que en realidad pasó con el partido? Empezaron a salir a la luz negocios hechos en nombre de su santidad. Mirá este documento. Acá se especifica que si se sponsorea el Partido por la Paz, la empresa tiene derecho a 2 entradas para una audiencia con el Papa en Roma. Cuanto más abultado es el aporte del sponsor, más completo es el Papa Tour. $150.000 masiva con audiencia incluida con el Santo Padre. ¿Estaba al tanto el Papa de este beneficio en nombre de escuelas? Sería muy extraño que no sucediera, porque la historia milenaria de la Iglesia demuestra, como en todas las instituciones donde hay algún poder,
que siempre hay allegados interesados. Ahora, me parece raro que eso escape al Papa. Sería pensar que Jorge Mario Bergoglio es ingenuo. Es uno de los pocos defectos que no le encuentro. Para organizar el partido de La Plata, Sarti incorporó a otra productora, Visión Deportiva, la empresa de Lisandro Borges, el yerno del banquero Jorge Brito. Borges tiene una excelente relación con Mauricio Macri, con quien juegan al pádel. Otra vez, los directores de escuelas dicen no saber nada de estas relaciones, ni de los beneficios en nombre del Papa. Lisandro Borges es el otro de los que estaba ahora organizando el Partido por la Paz junto con Sarti. Hicimos para el partido, como decía José, el contrato con Roberto Sarti, con la autorización bajo su responsabilidad de subcontratar. Pero la cosa no termina ahí. En realidad es solo una parte de un entramado de negocios y tráfico de influencias que se armó aprovechando el escenario del Vaticano. Acaba otro caso. El 3 de febrero de este año se firmó un convenio de cooperación y donación entre la Sociedad Mexicana Latinoamericana de Servicios Móviles, que representa a la Telefónica Claro, y Escolas Ocurrentes. Ahí dice que Latinoamericana de Servicios Móviles organizará concursos para ganar vía Escolas un viaje a Roma para conocer al Papa. Es una réplica exacta de los Meet and Greet que suelen promocionarse con celebridades de la música. Otra vez, los directores de escuelas no tenían idea. Sumate con plata a escuelas, ayudanos a escuelas y participás del sorteo para viajar a Roma y tener una audiencia con el Papa. Bueno, eso no está haciendo escuelas. Si lo está haciendo esta gente... Es otra cosa más que se está haciendo en nombre de escuelas y que escuelas claro, sepan. Si se está haciendo eso, no está haciendo... Está fuera de autorización de escuelas. ¿Seguro? Mirá lo que firmaron del Corral y Palmeiro. ¿Por qué cree que después de la dura carta del Papa a los responsables de escuelas no renunciaron ni tampoco fueron desplazados? ¿Por qué no renunciaron? Creo que habría que preguntárselo a los interesados. ¿Y por qué él no los desplaza? Evidentemente hay una apreciación política. Es decir, que probablemente en este momento para Francisco, para Bergoglio, el precio de desplazarlos hoy es más grande, es más caro que mantenerlos todavía. A pesar de las advertencias de Francisco a los responsables de escuelas y de la revelación de la venta de audiencias, los organizadores de los partidos no tenían pensado sacar los pies del plato, por lo menos hasta ahora. En octubre, Roberto Sarti tiene pensado volver a la carga con un nuevo Partido por la Paz, a escasos metros del Papa. Roma va a ser de nuevo la sede de 90 minutos de fútbol y negocios a la sombra del Vaticano. Bueno, el convenio que veías ahí firmado con Claro nos lo pasa gente de México. Y la pregunta en esto es obvia, ¿no? ¿El Papa sabe que venden entrevistas con él como si fuera una estrella de rock a las empresas? Como si compraras un ticket VIP. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos todos, porque lo increíble es la promoción que se hace, otra vez, como decías vos en el título, en el nombre del Papa. Pero viste que hay más. Lo adelantábamos hace un rato, la sede. O sea, también pidieron una sede, construir una sede que nadie sabe en qué está. No lo sabían en el gobierno, no lo sabían en escuelas. Yo he escuchado muchas excusas en este programa, pero nunca que vos tenés un edificio y no lo sabés. Ellos dicen, es que nunca nos dieron los papeles. Entonces, como que no... No existe. Y para ellos no. Exactamente eso es lo que me dijeron. Bien, escuché esta historia. Enamorar se llamaba, con mucho cinismo, un proyecto debido en el que Escola forma parte. Mirá. En la capacidad del hombre de transformar la realidad con visiones políticas como las que tuvieron Néstor y Cristina. Y vamos a seguir trabajando. A los K hay que reconocerles ingenio y también descaro y mal gusto. Enamorar. Así llamaron a un programa por el cual el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, bajó millones de pesos en convenios que nunca se cumplieron. Uno de los convenios de Enamorar fue el que firmó con Escolas Ocurrentes el 1 de diciembre de 2014. Lo hicieron para la construcción de la sede mundial de Escolas en Ezeiza. Pero
ser la sede mundial de escuelas ocurrentes y tenía que estar terminada para septiembre del año pasado. Según los números oficiales, ya se gastaron acá más de 10 millones de pesos y la obra está terminada, dicen, al 40%. Esta es una obra que se inició en el año 2014 y que hasta el momento es lo que ves, está totalmente, parcialmente paralizada y es hasta donde se avanzó. Era el edificio de la Fundación Escolas. Vemos los carteles. En Argentina, así que bueno, una obra muy importante en la que realmente hasta el momento se encuentra paralizada. El edificio tendría que estar terminado hace 9 meses, pero la obra está parada. Y es una obra iniciada por el Papa Francisco. Para noviembre del año pasado ya se habían pagado más de 10 millones de pesos, pero la obra seguía en veremos. Tan en veremos que los directores de escuelas dicen que no sabían que existía. Curioso, ¿no? El ministerio planteó hacer esa construcción, contrató una empresa para eso y bueno, nosotros no tuvimos. Es más, ni siquiera nos cedieron todavía, ¿no? En el terreno. Nada. Aunque tenían una sede a medio construir, los directores de escuelas le pidieron al gobierno de Macri una nueva oficina y un nuevo equipamiento. Nunca existió para nosotros porque no hay ningún papel que nos la brinde, ni siquiera el terreno. No hablemos ya de la construcción, ni siquiera el cuadrado, el metro cuadrado, no tenemos ningún papel. Por eso el gobierno actual nos está gestionando un lugar para que vayamos a mudarnos. Sí, hoy no tenemos sede. ¿Por qué ustedes no exigen que se les termine la sede que se les está construyendo? Bueno, al gobierno le pedimos que sea lo que sea, al gobierno actual. Es decir, no importa, esa u otra. Pero no, está bien, pero si yo voy a pedir una sede, la empiezan a... Digo, porque son fondos públicos, entonces si yo voy a pedir una sede, la empiezan a construir y después, como, o sea, la sede se está construyendo ahí. Dice escuelas ocurrentes, hay cartelitos, digo, estuve esta tarde. Bueno, pero podemos usarla. Digo, por el nombre, porque ahí dice escuelas ocurrentes. Sí, pero... Entonces me extraña, o sea, me llama la atención que ustedes no hagan un control de eso que está usando su nombre. Los invito a que se vayan hasta acá ni pasen porque dice escuelas ocurrentes. ¿Y qué ganamos? Si yo no puedo entrar. No, puede ser, digo, que pongamos... ¿Qué sé yo? Es el nombre de ustedes, no el mío. Pero Devido también quería financiarles programas y capacitaciones. ¿Todo el financiamiento que vino a través de Enamorar? No, nosotros no tomamos ese financiamiento. Nos habían ofrecido 23 millones para comunicación, para contrato de comunicación, para hacer contenidos, y nosotros no firmamos el acuerdo, así que no recibimos un peso de esos 23 millones. Y además porque cuando nos volvieron a hacer la propuesta de los 23 millones esos, estábamos ya prácticamente en una campaña de tipo electoral, aunque en Argentina vive campaña electoral, y la verdad que no tenía mucho sentido, porque también se prestaba a un uso de la imagen del Papa. Parece que tan preocupados por el uso electoral de Francisco no estaban, porque, mira, Enamorar los presenta como un caso de éxito. Además, en febrero del año pasado, sí, en plena campaña presidencial, Escolas invitó al Ministerio de Planificación a montar un show en el Vaticano, un show que pagamos todos. El fruto de las escuelas, cómo está caminando, cómo se está haciendo en muchas partes. Y bueno, el hecho de que estemos aquí implica inclusive un esfuerzo que hay que reconocérselo del pueblo argentino. No, mira el Congreso de Escolas promocionado en la propia cuenta de Twitter, una cosa así como te vas a volver a enamorar, que era el eslogan del programa del gobierno nacional anterior, y se promocionaba este concierto. Eso estuvo, pero no significó que eso nos diera plata. Concierto, ¿quién lo financió? Ellos. ¿Quién es ellos? Enamorar, la red de Enamorar. Pero para hacer ese concierto de ellos. Si nosotros que pero en el marco del Congreso de Escolas, decía cerramos escolas con este concierto. No. Era un encuentro entre chicos evangélicos y católicos. Que funcionó como final de algo que organizaron ustedes, que era el Congreso. No era el cierre. El financiamiento de este recital, que formó parte del Congreso de Escolas, lo hizo el Gobierno Nacional a través de Enamorar. Pasa que no fue un aporte a escolas. Claro. Organizaron un concierto en ese marco. No es que le pedimos, háganos un concierto. El recital en el Vaticano costó 5.691.000 pesos y lo pagó el Ministerio de Devido a través de la Universidad de San Martín y de la Universidad de 3 de Febrero. El convenio estipulaba la realización del recital como cierre de la tercera jornada del 4º Congreso Mundial de Escuelas Ocurrentes.
En el aula del cine es donde se proyectaban los spots también de campaña o el discurso de Cristina. No, nosotros no dejamos que se proyecten. No, eso fueron peleas. No, te lo puedo mostrar. Te puedo mostrar lo que querían. Es más, hay muchos testigos de lo que querían proyectar y que no se permitió proyectar eso. Sí, hubo muchísimos. Y el Papa vio todo lo que no dejamos que se proyecte. El mensaje que mandamos la noche anterior diciendo está suspendido, no sé si te acuerdas. Claro, está suspendido. Sí, Yo tengo fotos de las pantallas en la... Y bueno, fíjate. Puede ser que alguna presentación tenga una foto de la presidenta. Te puedo mostrar la foto de lo que por lo menos suspendimos. Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Presta atención. En la sala del sínodo también se proyectaron spots del Ministerio de Planificación. En Argentina, el Estado Nacional... Así se veía la propaganda acá en el Vaticano. En ese congreso, los artistas y expositores fueron diversos, desde Karina Rabolini y Coqui Ramírez, hasta funcionarios del Ministerio de Vido como Luis Botulio, quien era el responsable del programa Enamorar, y hasta la propia mujer del ministro, Alessandra Minichelli. ¿Estará Francisco al tanto de algo de esto? Bueno, la veías ahí a la mujer de Vido, Minichelli. En algún momento cuentan que cuando Francisco empezó a advertir que había algunas irregularidades en escuelas, envió a Minichelli a hacer una especie de auditoría. En realidad, a la que envía es a Cascales. A Cascales, perdón, a la mujer de Moreno. Te equivocaste de esposa. Me equivoqué, no, porque eran socias entre ellas. Claro, pero para cuando Francisco la manda a hacer la auditoría, en realidad asistirlos para que pusieran en orden los papeles en la asistencia jurídica, ya estaban peleadas Cascales y Minichelli. Cascales es Marta Cascales, la mujer de Guillermo Moreno, a quien el Papa conoce desde hace muchísimos años. Y lo que le pide es que los asista, que los ayude a poner los papeles en orden. Parece que Cascales intentó y quedó ahí un poco a mitad de camino, pero les dio una mano. Bien, y hablábamos antes de Mayo, acordate. Ex barra brava de Racing, amigo de Néstor, encontraron en su casa el arma que se usó para matar a los dos narcos de Unicenter. Bueno, también tuvo su viajecito Exactamente, al Vaticano. Exactamente, y además participó de escuela, Jorge. ¿Por qué? Porque Marcelo Mayo formaba parte de una ONG que se llama Rescátame Argentina. Cuando en el año 2014 a él lo invitan a participar de unas jornadas pedagógicas de fútbol en Roma, él ya estaba sin poder salir del país, entonces le presenta un escrito al juez Ollarvide, que era el que tenía su causa, para que lo autorice a salir del país. En esa carta le dice que fue invitado por los directores de escuelas, que inclusive cuenta que lo conocía del Corral, de Rescátame Argentina, donde del Corral era como una suerte de asesor externo, formaba parte, entonces que se conocían de ahí, y finalmente termina viajando Marcelo Mayo, este hombre que hoy es buscado a la justicia y acusado de ser el dueño del arma que mató a los narcos en el crimen. ¿Pero no le preguntaste a ninguno de los dos que si lo conocían, si sabían lo de Mayo? Sí. ¿Y qué dicen? Y bueno, del Corral primero se hizo así medio como que no lo ubicaba del todo, dijo que en Rescátame Argentina en realidad ellos invitaron a Rescátame Argentina y no a Mayo, y que le mandaron a Mayo, cosa que se contradice con lo que Mayo muestra, inclusive él pone la tarjeta de invitación que le mandan a él cuando le pide la autorización a Ollarvide, y después dice que bueno, que fue porque formaba parte de la ONG, que él no le lleva a la gente al Papa. A ver, estamos diciendo el Papa está complicado en esa historia, imaginamos que no, tiene asuntos bastante más graves que este. Ahora, haría bien en fijarse en los amigos que tiene. Nos parece, humildemente, desde acá. Vamos ahora con la sección nueva, con datos y datos y datos, de los cuales ya más de la mitad nos quedaron afuera. Pero te doy un adelanto. Nunca una cámara entró al monasterio de López. Estuvo ahí Nico Guñasqui, mirá. Esa historia de los scones, que había como unos scones que le ofreció... Estaban arriba de la mesa de la madre, pobre. No los había traído López. No, estaban en la mesa de la madre. Sí. Y él se los llevó. ¿Se robó los scones? Se los llevó, sí, porque estaba angustiado. Sí. ¿A dónde estoy? Acá. Yo pregunto a dónde estoy. Después de tantos años de televisión, soy un boludo, ¿no? Ah, en la cámara que tiene la luz. Estás ahí arriba. Está bueno el plano cenital de esto, ¿no? Ahí está, míralo. Mirá qué lindo que queda. Bueno, señores, ¿cómo andan? ¿Qué haces, Geuna? ¿Cómo va? Empezamos con Maxi. ¿Cuánta guita se afanaron? Mira, Jorge, en la década kirchnerista se invirtió en obra pública 102.000 millones
de dólares. 102 mil millones de dólares. ¿Desde qué año a qué año? Desde 2003 a 2015. 102 mil millones. El 15%, en promedio 15%, según lo que surge de distintas auditorías que se han hecho en los últimos meses, fueron sobreprecios. Coimas, retornos que quedaron en los bolsillos de los funcionarios. Estamos hablando de 15.300 millones de dólares. 15.300 millones de dólares que quedaron en el bolsillo de la política del kirchnerismo. ¿Cómo sacás el promedio de 15? Mirá, hay, según las auditorías que estuvieron haciendo en los últimos meses, hay empresas que cobraron, muchas importantes de la Cámara de Argentina de la Construcción, alrededor del 15%, porque participaban de los negocios de Lázaro Báez, que ahora te voy a contar, tiene un sobreprecio mucho mayor, mucho mayor, 50%. ¿Escuchás 50% de sobreprecio. Eso que te dice? 50% sí. Es el promedio de Lázaro. De Lázaro Báez. Es el promedio del resto, digamos. Del resto de las empresas, y hay otras que no participaron de, si se quiere, las licitaciones amañadas con Lázaro Báez. ¿No participaron? No, que cobraban, que pagaban la coima histórica de la obra pública, del 15, del 5 al 10%. Pobre gente, pero hubieran participado. Los estimulamos desde acá a participar. Sí, perdón. Bueno, 15% de sobreprecios promedio son 15.300 millones de dólares. Imagínate, estamos hablando de una cifra sideral. Estamos hablando de lo que se le pagó a los fondos buitre, a los holdouts. Claro. Es decir, estamos hablando de un monto que ya tiene magnitud no solamente de coima de retorno, sino un monto de implicancias macroeconómicas. ¿Y en cuánto calculás la suma que se quedó Lázaro solo? Mirá, Lázaro, con el 50% de sobreprecios, hay varias denuncias penales que se han hecho en las últimas semanas de la Dirección de Vialidad. Hay que tener en cuenta que Lázaro fue, es mentira lo que dice Cristina, que estaba lejos en el listado de obra pública. Lázaro fue el principal constructor vial de la Argentina en la última década, pero por lejos. Recibió más Pero perdón, esa lista que le han dado a conocer, que era parecida como número 45. No, falsa. Tenía truchados los datos porque no se reconocían los fondos que Vialidad Nacional le pagó a Lázaro, y Lázaro está primero, pero por lejos. Para que la lista que dieron a conocer excluía Vialidad Nacional. Le ponía los fondos de Vialidad Nacional en cabeza de las direcciones provinciales. Entonces Lázaro le enviaban la guita a la dirección provincial de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, pero la guita era de Vialidad Nacional, de todos los argentinos, y Lázaro figuraba como si hubiera recibiendo la guita de la Dirección de Vialidad Provincial. A ver, Lázaro, estamos haciendo un cálculo que con los 50% de sobreprecios sobre lo que ha construido en la última década, que insisto es inédito. Nunca un único constructor como Lázaro se ha quedado con más del 11% de la obra pública vial en la Argentina. En el año 2007, en el año de campaña, Lázaro se quedó con el 27% de las obras públicas viales en todo el país. Bueno, ¿cuál fue la coima? ¿Cuál fue el sobreprecio, el robo de Lázaro? Se estima en 1.350 millones de dólares. 1.350 millones de dólares. A ver, para redondear y sintetizar, vos pensás que la coima, estamos diciendo que la coima en obra pública en general fue 15.000 millones de dólares. 15.300 millones de dólares. Y que de ese total, 1.350 millones de dólares se llevó Lázaro. Se llevó Lázaro, para que te des una idea, la justicia solo ha detectado por ahora el 10%. Sí, claro. Ha evaluado en 140 millones de dólares las propiedades de Lázaro. Hay que ver dónde está el resto del dinero de ahora, Lázaro. ¿Te das cuenta por qué cuando hablamos de que la guita que López tiraba dentro del convento era caja chica? Porque eran 8 millones. Mirá las cifras de las cuales estamos hablando. López era el 2 de obras públicas. ¿Por qué el fideicomiso de Macri es un fideicomiso tuerto y no ciego? Porque Macri no incorporó al fideicomiso la mayoría de sus propiedades. ¿Y por qué? Macri anunció cuando estalló el escándalo de los Panama Papers como una manera de salir hacia adelante, que iba a poner todas sus propiedades en manos de alguien a quien no iba a conocer y con el cual no se iba a relacionar hasta 6 meses después de terminar su presidencia. Eso había hecho Piñera en Chile en su momento con la compañía aérea. Y es una tradición en Estados Unidos, donde, por ejemplo, Chini, pero en Estados Unidos es aún más duro porque obligan a quien entra, al que tiene sus bienes, a venderlos.
a darle la guita a quien los va a administrar y él no puede saber absolutamente nada en qué la pone. No es que le da y ya sabe cómo arranca. Claro, eso es para que no use información para que no tenga absolutamente ningún dato. Interés, sí. Ahora, cuando lo hacen acá, ponen que los inmuebles que él usa, que el presidente usa, tiene que estar en manos de... puede quedarse en manos del presidente, que la plata que necesita para vivir también, que también puede estar en manos del presidente una residencia de descanso. Pero lo que queda afuera no es solo eso. Hay lotes en Salta, hay acciones. Por ejemplo, el préstamo que tiene con Caputo, el constructor de obra pública, no está en el fideicomiso. El préstamo que le hace a Grindetti no está en el fideicomiso. Hay montones de cosas que no están. Con lo cual, de 110 millones de pesos que él declara, solamente 44 entran en el fideicomiso. Pero déjame decirte 2 o 3 cosas más de la declaración jurada que uno ve y que realmente ve líos. Viste, vos decías, no son lo mismo, no son lo mismo. Está bien, no son lo mismo que Cristina, pero tampoco que Ilia, porque él, viste, esta semana, ¿entendés? Lógico. Y en un país que está tan golpeado, hay cosas que son muy vidriosas. No, bueno, pero aparte Ilia era un médico del interior de Córdoba, claro, al cual la plata, es hijo de un millonario. Al cual la plata, o sea, ya de por sí son cosas... Macri, gran parte del gabinete, es gente a la cual, a diferencia de Ilia, la plata le ha interesado mucho en su vida, cosa que no es pecado, hasta que llegas a la función pública. A ver, por ejemplo, está el escándalo de la plata en Bahamas, que él dijo, yo no me di cuenta. Pero al final, pero la voy a traer. Y la administra él, no va al fideicomiso ciego. Ahora, al mismo momento, hay un montón de ministros que la mantienen afuera. Es decir, por ejemplo, Melconian, que tiene, acá no tengo el dato de Melconian, pero por ejemplo, Aranguren tiene 49 millones en Holanda, 4 millones en Estados Unidos y 16 millones en acciones de Shell. Y no la trae. Prat Guy tiene 40 millones. Yo me preguntaba por qué en Holanda, claro, Shell es holandesa, claro, ¿no? Prat Guy tiene 40 millones, no los trae. Sturzenegger tiene 5 millones. Si eso está mal, bueno, en un país tan golpeado, corresponde a una orden presidencial, macho, querés ejercer la función pública, traes la guita porque confías en el país. Y si no, me parece a mí, es una opinión en todo caso. Después, otro tema que para mí es importante y que para mí no fue y que todavía no fue para mí exhibido como corresponde. ¿Sabes que Macri ganó el año pasado 8 millones de pesos exentos de ganancias? ¿Por qué? Inversiones financieras, viste que la renta financiera claro, en Argentina no pagan ganancias. Es decir, por timbiar. Aranguren ganó 34 millones de pesos exentos de ganancias. Cristina, antes de irse en la última declaración, reconoció 6 millones de pesos exentos de ganancias. Y Melconian, este último año... Que paga ganancias. Vos, yo, ellos, la mayoría de la gente. Es decir, en la discusión sobre que los trabajadores tienen que pagar ganancias, hay un montón de gente, que es la clase social a la que pertenecen Cristina, Macri, Aranguren, Melconian, que saben cómo timbiar y tener un montón de ingresos. Pero además no es poca guita, son 6 palos en un año, claro, 8 palos en un año. La gran duda sobre la declaración jurada, uno podría seguir con los préstamos cruzados. El departamento, esto es una curiosidad, el departamento lo compraron $1 millón, donde vivía el Libertador. El 30% lo puso Macri y el 70% Juliana. O sea que en algún lugar Juliana o tuvo más guita o nada, bancó más que él. Finalmente, hay 2 versiones sobre la declaración jurada, que es lo que uno más se pregunta. Macri declara 8 millones de dólares. Es decir, apenas uno menos que lo que López tiraba en el convento. Y vos te preguntás, ¿eso tiene el heredero del Imperio Socma? Ellos dicen, el heredero del Imperio Socma no pasó todavía, porque Socma sigue siendo el padre y él donó las acciones de Socma a los hijos, etc. Igual a uno le parece poco. 2 cosas para terminar. Primero, es raro trabajar con este gobierno porque te contestan. Después de mucho tiempo. No, pero está en buena hora. Entonces, cuando uno llama y pregunta, che, ¿qué pasa con esto? Hasta el contador te contesta. Lo segundo. ¿Que te contaste con los contadores? Con el contador, me contesto con el secretario de técnico. Algunas cosas te convencen. Es la historia de un rico rodeado de ricos. Entonces, eso en este contexto, uno dice, bueno, está bien, cada uno fue lo que fue antes de llegar al presidente. ¿Dónde están, con la guita fuera de los ministros? Me parece que hay una cosa muy evidente. Y con los préstamos a Caputo y a Grindetti, son preguntas realmente, voy a decir, ¿cómo? Hay uno de los principales beneficiarios de la obra pública de la ciudad y del gobierno nacional recibe préstamos tuyos y es amigo. ¿Cómo es esta historia? Me parece que corresponde despejar dudas. Y lo otro, simplemente un crédito a Santiago Fioriti de Clarín, que fue el primero que advirtió, fíjate que es un fideicomiso tuerto. Y no un fideicomiso ciego. Mangel, escuché todo tipo de historias respecto de qué ofrecía Ollarvide para quedarse. Sí. ¿Es cierto que dijo, les ofrezco juzgar a Cristina? Mira, el tema es así, lo dijo el propio ministro Germán Garabano en algún momento, que cuando fueron a la reunión, Norberto Ollarvide ofreció algo y hasta el momento nadie sabía qué. Sí, dijo ir contra Cristina, pero ¿cómo? ¿Escuchás esto? Cuando a Ollarvide le van a pedir la renuncia, Sí. el tipo ahí en ese momento
dice, les ofrezco la cabeza de Cristina. Exactamente. El mismo tipo que hizo todo lo posible por zafar a Cristina durante 12 años. Sí. Él llega a la reunión, él había pedido la reunión el día anterior, llega a la reunión, pensó que iba a ser una reunión a solas, en la reunión estaba Garabano, también estaba Santiago Otamendi, el secretario de Justicia, y había más gente. Ya a Ollarvide no le gustó, porque una negociación de este tipo, te imaginas que no querés muchos testigos. Ollarvide tenía, ¿puedes hacer Ollarvide? No, por favor. Te pido un ratito, tenés la renuncia, tenía la renuncia, sí, se la querían sacar, fue un tironeo, pero literal, le decían, dame la renuncia, y Ollarvide no quería y se quedaba con la renuncia. Esto pasó. Lloró mucho, lloró con lágrimas. ¿Viste? Bueno, es un tipo sensible. Pero podés llorar sin lágrimas, o sea, lloró como hizo el esfuerzo, después las lágrimas le fluyeron, lloró mucho. Cuando vio que la estrategia de llorar, esto lo necesito, ahora dale. Que la estrategia de llorar no le funcionaba, lo que hizo fue decirle, bueno, yo tengo cómo entregarles la cabeza a Cristina. Del otro lado no querían darle mucho margen, pero Ollarvide insistía sin largar efectivamente la renuncia. Dijo, tengo dos formas. La primera, yo tengo una causa de Milani, entonces jefe del ejército, que duplicó el presupuesto para la dirección de inteligencia. Esto me lleva directamente a Cristina. Pasó de 160 a casi 400 palos, mucho más que cualquier fuerza de seguridad, y yo tengo cómo llegar a Cristina a través de esto. Se ve que la cara de quien sus interlocutores no terminaron de estar muy seducidos por la idea, y ahí apostó fuerte. Dijo, ¿saben lo que yo tengo? 8 de abril, estamos hablando, 7 de abril. Todavía la causa Nisman no se sabía qué pasaba, estaba en el foro de instrucción y iba a pasar al fuero federal. Esto pasó el 11. Ollarvide aprovecha ese hueco. ¿Y qué dice? ¿Qué tengo? Tengo la causa Nisman. Yo en mi juzgado, en el Federal 5, tengo la causa por zona liberada. Cuando la causa Nisman venga al fuero federal, ¿a quién le cae? A Papito. Y entonces te imaginas que toda la causa Nisman, que tiene toda la sensibilidad del mundo, porque obviamente, digamos, se involucra y puede directamente llevar al encubrimiento, otra vez a reabrir la famosa denuncia que hizo Nisman antes de morirse, le cae a él. Terminó el tironeo, le dijeron, señor, muchísimas gracias, usted renuncia en este preciso momento. Volvió a preguntar por el tema del bailando, porque él decía que públicamente lo escrachaba mucho, que tuvo que viajar de un avión con una manta en la cabeza y que el bailando lo ayudaría bastante, digamos, a recuperar imagen pública. Fíjate, no lo hace mal, lo que estamos viendo ahí. No lo hace mal. Le dijeron ni la causa Nisman, ni la de Milani, ni el bailando. Le terminaron arrancando prácticamente de las manos la renuncia. Y si uno ve las fotos, digamos, de Ollarvide en el momento donde está renunciando, está desconcertado porque no esperaba que hubiese ni tanta gente y que le terminasen diciendo que no. Ayer era en el gremio de taxistas y estaba el Cancagullo, entre otros kirchneristas, ¿no? Que lo estuvieron protegiendo en los últimos 12 años a Ollarvide. ¿Qué una? ¿Viste que parecía que estaba muy loquito López? Que vos decías, ¿qué le pasó a las 3 de la mañana? Salió corriendo de la casa, metió bolso en el auto. Bueno, no estaba tan loquito por lo que pasó, lo que están investigando en la causa judicial. Es que lo planificó, por lo menos ese día, el 13 de junio, el día anterior a aparecer en el convento, lo planificó todo con la mujer. A las 8 de la mañana, viste que decían que estaban separados, que no se hablaban. Las celdas los muestran a los dos en Dique Luján. Después, los dos que hablaron todo el día por teléfono y de vuelta. O sea, mientras no estaban juntos, hablaban por teléfono. Cuando estaban juntos fueron a la oficina que él tenía en calle Lavalle. En esa oficina ella llama a una amiga y le dice, rezá por mí. Más tarde, lo que sigue pasando es que ella va para un lado y para el otro, siguen hablando por teléfono. A las 12 de la noche, los dos, específicamente él, apaga su celular. Cuando digo apaga su celular, digo apaga el teléfono, apaga el tráfico de red, apaga todos los modos en que alguna investigación con tecnología puede hacerlo seguir y saber después. Tenía otro. Evidentemente, él tenía otro teléfono que todavía la justicia no tiene, porque entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, su celular queda completamente desactivado y solo se activa a las 3 de la mañana cuando lo llama ¿quién? La mujer. Que lo llama, ella está en el departamento de Recoleta, él está en la puerta del convento. Un rato antes lo mostró Maxi en su programa, había estado 40 minutos dando vueltas en General Rodríguez, con lo cual eso te muestra que efectivamente tiene un teléfono, porque el teléfono de López llamaba, pero te digo, faltaba que llamara a otras monjas, llamaba solo a la familia, a las hijas, a la monjita, digamos, no tenía ni un solo llamado que tuviera alguna complicación, algún vínculo político, y eso te muestra que no llegó tan loco al convento esa madrugada. ¿Tenemos imágenes del convento que hizo Nico? Dale, pongámoslas. Estamos en General Rodríguez. Esto que está acá es el convento al que llegó José López con sus bolsos. El monasterio Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Nicolás Uñaski, de PPT.
Acá entró López con el dinero. Bueno, Inés, usted de golpe a las 4 de la mañana le tocan el timbre. Tocan el timbre. ¿Y usted qué Pregunto a hace? la madre si abro y me dice quién es. Me fijo quién es y le dije, dice abrile. ¿Y dónde se fijó quién era? Por la ventana. Acá. Con esta. Y acá estaba López. Corrí. Hizo así. Usted ya lo conocía porque él venía. Una sola vez lo había visto. Ajá. Pero como la madre me dijo que lo conocía, que le abriera. ¿Y qué pasó? Le abrí, me dijo, acá traigo esto para el monasterio. Yo, ¿Esto qué? ingenuo, creyendo que eran bolsos comestibles, le dije, déjenlos en la cocina. Y los dejó en la cocina, dice, ¿puedo saludar a la madre y me voy? Sí, le digo, ¿cómo no? La madre fue y saludó a la madre. ¿Y qué pasó? Después me llama por el interno, una hermana de la otra casa, y me dice, está la policía, ¿qué hago? Le pregunté a la madre, abrile, me dijo la madre. Entonces le abrí a la policía entró. Fui y avisé, y este señor, cuando dije, está la policía, me miró como diciéndome, estoy listo. Él le dijo a la madre que había robado dinero para terminar la obra de la casa de ejercicios. Que es la obra que está acá La madre le enfrente. dijo, si has robado dinero, yo no lo quiero. Entonces, cuando entramos y le dije que estaba la policía, él hizo una expresión como diciendo, estoy entregado. Se levantó y se fue. Se fue para, o sea, como que salió. Sí, se fue para la puerta, se fue a entregar, porque sabía que estaba la policía. Esa historia de los scones, que había como unos scones que le ofreció. ¿cómo? Estaban arriba de la mesa de la madre, pobre. No los había traído López. No, estaban en la mesa de la madre. Sí. Y él se los llevó. Se robó los scones. Se los llevó, sí, porque estaba angustiado. Sí. Se robó también los scones. Ahora, ¿no le pareció extraño toda la obra? Todo, sí, muy extraño, muy extraño. Yo en el momento dudé que no era algo bueno, presintió que era, y sí. porque me extrañaba la hora y la forma. Él tenía cara medio de nervioso, desorbitado. ¿Cuándo vuelven a citar a declarar a una de las monjas? Mañana la Fiscalía va a pedir que declare, que amplíe la testimonial la hermana Alba, que es la de 84 años, supuesta discapacitada auditiva, pero que tiene celular y que sí pudo escuchar los 3 llamados que le hizo Entonces no está López. discapacitada. Es más o menos Bien. discapacitada. Espera, y una cosita ¿Qué? más. Hoy en Prisma, en el pabellón psiquiátrico, lo visitó Gonzalo Álvarez Casado. Es un ex secretario de Rodolfo Canicoba Corral, ahora abogado, que le ofreció, fue la única persona que lo fue a ver un domingo Está feo. bien. La verdad que... Capaz le sirve más que la abogada Hot. Probablemente sea alguien que conoce los tribunales federales de Comodoro Pi, Sí, claro. fue secretario, y probablemente la noticia sea de que es el nuevo abogado de José López. Decime. Massa y Margarita Stolbizer van a presentar un proyecto de ley de aumento extra para jubilados y aguache del 15%. Vamos a estar un mes discutiendo eso, el próximo mes, porque tiene un acuerdo, me parece, con el Frente para la Victoria en el Senado, con Pichetto. Así que vuelven a primerear a Massa en el Congreso. Atención con este tema, porque se va a discutir el aumento de AUH y de jubilaciones del 15% antes de que venga el aumento de septiembre. Estamos pasados 4 minutos. Sácate la corbata si querés, tenemos que hacer lo que quieras. No, con tu me la vida. dejo, me la dejo. Nos fuimos. Quedó gran parte del programa fuera. ¿A que no sabes cuándo nos vemos? El domingo que viene, 9:30. Chao.